historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, y hoy con una vieja conocida, pero joven, vieja conocida porque ha estado aquí en distintas ocasiones, con Cayetana Johnson. Cayetana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, buenas tardes a todos y eso sobre es todo... un piropo, aunque no te Ay, lo sí, creas. sí. No, bueno, estas cosas de los que somos chapados a la antigua, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Como la Duralex, ¿no? Que se conserva todavía, ¿no? Oye, por cierto, se conserva, ¿eh? Se conserva. Muchas gracias. Tengo en casa de mi madre algunos platos de Duralex. Sí, son formidables. Formidables, de verdad. Y muchas gracias por la invitación de nuevo, después de tanto tiempo y esta situación pandémica, también mandar un cariño a todos los que nos están oyendo. Bueno, y Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí a mí no me halagas como a ti te veo muy a menudo, además. A ti te veo... Eso es, donde hay confianza da asco. Da asco. Bueno, eso es. Oye, cada vez que hacemos un programa con Cayetana Johnson, además de ser ilustrativo, lo pasamos bien, pero sobre todo son programas muy didácticos. Yo creo que sí. Cayetana, pues eso es nuestra arqueóloga de cabecera. Ahora está esperando en estas fechas de junio que le den permiso para ir a Israel, con todo lo que sabemos que está pasando, desde el conflicto otra vez entre israelíes y palestinos, la crisis política que hay en el país, que puede caer Netanyahu, bueno, puede ser sustituido después de 13 años de primer ministro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, pues antes de que se nos vaya Cayetana, porque claro, si te dan permiso, Cayetana, es que tienes que ir, sin más. Sí, no aunque puedes... tenga que entrar como Moisés por el sur, yo entro a Israel. Porque Cayetana es una arqueóloga de verdad, a pie del cañón, a pie de la obra. De terreno, sí señor. Y nos acaba de decir que aparte de ser profesora en la Universidad de San Damaso, también lo es en la Francisco de Vitoria en un curso sobre civilizaciones. Sí, señor. Sí. Oye, así que te traeremos también para que nos expliques cuál fue la primera civilización, todo eso del creciente fértil. La civilización primigenia de todos, sí, eso es. Y Adán y Eva, que hay de cierto en ello y en el paraíso terrenal. Hay mitos detrás, muy interesantes además. Bueno, hay mitos y también hay hechos, eso del ADN mitocondrial, que todos los seres humanos tenemos un trocito del mismo, o sea que como si viniésemos del mismo origen, de la misma madre. Y de hecho de manera poética, ¿no? Que eso es también el lenguaje de los mitos, pues se nos expresa, ¿no? A través de diversos textos sagrados, entre ellos la Biblia, que es fundamental. Bueno, el otro día leí un reportaje sobre el asunto del diluvio universal, y los autores, pues aunque no eran, digamos, muy favorables a la Biblia, acababan reconociendo que algo pasó. Dice, bueno, es que esto se cuenta en distintos mitos, en distintas tradiciones culturales y religiosas, y dice algo, desde luego, lo que tenemos claro es que algo pasó en Oriente Próximo, en esa zona, en Asia Menor, como lo queramos llamar, pues hace unos miles de años, y algo catastrófico, un cataclismo que impresionó a todas las culturas de la época y que de una manera u otra la han trasladado hasta nuestros tiempos. Hoy vamos a tratar sobre un Nos personaje. sentimos muy identificados con él como padres. Eso es, pero fíjate, yo es una persona, pues, desde pequeñito he tenido mucha devoción, ¿no? Cada uno tiene sus santos, San Antonio, San José, San Judas Tadeo, son... De San Pío de Pietrelcina. Bueno, si no, estamos a esta manera, tengo que decir que yo soy hincha de San Pío. Yo te digo los míos, el padre Rubio, que está en los jesuitas aquí en la calle Serrano, y luego San José, San Antonio y San Judas Tadeo. Cada uno tiene esos a los que reza habitualmente. Y hoy vamos a tratar la figura del desconocido San José Obrero, ¿no? Bueno, San José, eso de obrero ya se lo pusieron en el DNI más tarde. El padre de Jesús. Eso es. El padre y el esposo de la Virgen. Y me gustaría que Cayetana rompiéramos las hostilidades y que nos dijera, para empezar, quién era San José. ¿O quién era José antes de ser San José? Hombre, es que apenas se sabe nada de él. Nada. O sea, en los evangelios no se recoge ni una sola frase de las que dijo él. Vamos, de las que se le podían atribuir. Bueno, pues en los evangelios canónicos no se recoge ni una sola palabra de
Mira, a mí hay un autor que falleció hace casi 10 años, Carlos Puyol, catalán, que trabajaba para Planeta y estaba en el jurado del premio Planeta, y tiene un librito que yo aconsejo a mucha gente, a nuestros oyentes, que se titula Gente de la Biblia, de Adón a Zaqueo, que es muy breve, son 150 páginas, y describe pues docenas de personajes pues en un folio y demás, gente que pues los hijos de Jacobo, Herodías y Salomé, Simón Cireneo, Caín, que también es un personaje de la Biblia, cada uno de los apóstoles, y de José. Pues dice, quiero leerlo, dice, los autores de los evangelios son muy parcos en noticias de San José. Dicen que era de la estirpe de David, de eso nos va a hablar Cayetana, que se desposó con María y que en sueños un ángel le avisó que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Hace de padre del niño Jesús y luego desaparece durante los años de Nazaret, sin que se le vuelva a mencionar. Y yo creo que por esto, Javier, tú eres devoto de San José. El suyo es un papel muy difícil. Y por esto que digo, el suyo es un papel muy difícil y al menos desde una óptica humana también ingrato, que requiere una gran fe, obediencia y mucha sensibilidad, lo que hoy se llamaría un tacto finísimo. ¿Cómo hacer de padre del Hijo de Dios cumpliendo todos los deberes de la paternidad en medio del misterio? Y esposo de María, sin más luz en medio de lo incomprensible que las palabras de un ángel. Una doble misión que parece angélica y que cuando acaba diluye ese gran personaje en el silencio de la historia. Ese silencio tan suyo que es un manto de discreción, de sagrado respeto en la tarea extraordinaria que Dios le había encomendado y que realizó también. José siempre calla y su muerte es también sigilosa. Sale como de puntillas del centro del mayor prodigio de la humanidad. Muy poco sabemos de él, ignoramos su voz, pero hay algo mucho peor, también hablaremos de esto. Con piadosas intenciones quizás sea la figura bíblica más noble y más maltratada, y se le suele representar como un anciano bonachón, de rasgos blandos y dulzones, con una vara florecida en la mano o arremangado y con una sierra que denota su oficio, ya que según la tradición era carpintero. Bueno, luego seguimos hablando, pero es cierto que en San José nos reconocemos muchos padres porque somos muy poco agradecidos. Nuestros hijos, sobre todo, nos lo agradecen muy poco, ¿verdad? Pero efectivamente, Cayetana es un personaje que no digo que esté olvidado porque no es así, pero que aparece muy poco, ¿no? Es un ilustre secundario. Eso es. Sí, y de hecho, en ocasiones, como también sucede con el macho de la especie, si me permitís la expresión, hasta ninguneados. A veces, cuando se lee el Nuevo Testamento y luego todas las versiones apócrifas que hay alrededor del Nuevo Testamento, si no se tienen en cuenta las claves judías, no se puede entender absolutamente nada. Y todo eso que acaba de leer Pedro maravillosamente bien encaja perfectamente con el concepto del justo en el judaísmo. Leemos de manera recurrente en la Biblia que a San José se le llama el justo, sistemáticamente, ¿no? Como también hay otros tantos justos en Israel, y eso se va traduciendo igualmente a través del Antiguo Testamento. Tenemos el famoso regateo de Abraham con Dios, ¿no? Acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los 100 justos. Los justos, ¿no? Y va menguando la cifra, ¿no? ¿Y si fuesen 20? Y si fueron 20 justos y 40 y 30, y va bajando la cifra hasta llegar a 10, que es precisamente el número que en el mundo hebreo hace Minyan para que se produzca la liturgia sinagogal, los 10 justos. Entonces, ese regateo de Génesis 18, que es el maravilloso regateo de un beduino con Dios, ¿no? Y es una escena fantástica, no deja de ser que está replicando el concepto judío de tzadik. Es una palabra clave y tiene una significancia teológica de primer nivel, puesto que el justo se caracteriza precisamente por ser un personaje anónimo, discreto, que es apabullado la mayor parte de las veces, es un eterno incomprendido, y en la tradición judía de Israel precisamente los justos, estos que van pasando de generación en generación, son los que se encargan de preparar el advenimiento del Mesías. Hay diversas interpretaciones a través de la literatura rabínica, que es una de las asignaturas que suelo enseñar, y cuando hablo de estas cosas les sorprendo muchísimo y ayudo precisamente a mis sacerdotes en particular, pues también a redondear
dar una exégesis bíblica que sirve, ¿no?, para iluminar y también comprender muy bien el Nuevo Testamento, porque no deja de ser que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, probablemente en una versión primerísima en arameo, que era la lengua vehicular que estaban utilizando de manera cotidiana, y que después todo aquello empezó ya a volcarse a la lengua griega, ¿no?, sobre todo ya a efectos de proselitismo y de predicación con el griego, que era la lengua franca de la región de entonces, ¿no? Entonces, alrededor de la figura de San José tenemos estos primeros pasos, ¿no?, para poder entender y localizar precisamente el comportamiento concreto de San José en el Nuevo Testamento. Has mencionado a los justos. ¿Había alguna manera de identificarlos? Sí, esa es una pregunta del millón, porque precisamente por su discreción, por su anonimato, eran personajes tremendamente que pasaban desapercibidos. Entonces, de nuevo, en la tradición judía, estos justos no debían llamar la atención. Se considera, y expresamente a través de los relatos rabínicos, que lo que hacen es poner por escrito toda la tradición oral de diversos conceptos, diversas actitudes, diversa ética y moral, en cuestiones relacionadas con los justos de Israel, que también es un tratamiento honorífico que reciben todos aquellos que ayudan al pueblo hebreo, y entre ellos un justo de Israel célebre es Schindler, el responsable, ¿no?, de esta salvación de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y el diplomático español Ángel también, eso es. Que salvó a más judíos que Schindler en Budapest. Eso es. Entonces, este tipo de personas reciben igualmente el título honorífico de justo de Israel, ¿no?, precisamente por esa ayuda hacia el pueblo. Entonces, el justo no solamente se caracteriza en Israel, el tzadik se caracteriza por ser discreto, ser anónimo, y además tiene que comportarse de una manera exquisita todos los días, porque aunque tú seas un personaje normalito y corriente, siempre hay un acto que te delata. No porque haya algo sobrenatural alrededor de ti, sino porque hay un acto que siempre te va a delatar. Entonces, en esa acción es cuando uno reconoce al tzadik, y en la norma no establecida por los rabinos se nos presentan tzadikim en cada generación, y de estos tzadikim hay unos cuantos a lo largo de toda la historia de Israel. Según ellos, no los rabinos, se pueden contabilizar hasta 36 justos, 36 tzadikim. Y en cada uno de estos tzadikim está el potencial del Mesías para la era escatológica. Ahora bien, como el tzadik tiene que cargar, porque es un personaje de carga, de contención acerca de los pecados de la humanidad, y en concreto, y empezando por el pueblo hebreo, pues por esa carga de los pecados de su gente, y más lo que repercute a nivel universal, porque está dentro también del espíritu judío ser un ejemplo para el resto de las naciones, como así también está establecido en los mandamientos noáquicos, los 7 mandamientos, primeros mandamientos que Dios da a la humanidad después del diluvio, pues el tzadik carga sobre sí toda la carga de las faltas, de los deslices, de los pecados, sean chicos, sean grandes, de la humanidad. Y por eso en él nunca llega a realizarse la promesa mesiánica, porque él lo que está haciendo es una purga, está haciendo una preparación del camino del advenimiento del Mesías en la era escatológica. Curioso lo que has dicho, me llama la atención, que el tzadik carga con los pecados del mundo. Eso me recuerda esa figura también teológica del catechón, el que retrasa la llegada del anticristo. Efectivamente, por lo mismo que son figuras de redención, entonces lo que está haciendo es, dentro de que somos así de frágiles y que caemos con cierta frecuencia o no en situaciones delicadas de lo que se interpreta como pecado, pues el tzadik lo que se encarga es de purificar. Es una figura purificadora y redentora, pero siempre desde el anonimato. E incluso una figura como el buen ladrón en la crucifixión es un tzadik. Es decir, que también el tzadik se nos puede presentar a través de figuras que a veces vemos también en películas, ¿no? Dice, uy, este que era el malo malote de la película, el ladrón, etcétera, etcétera, o el criminal. Resulta que hay un punto ahí, ¿no?, de justicia que viene de lo alto y que de repente te descoloca, ¿no?, a la hora de categorizar al personaje. Entonces, el tzadik, y por esta cuestión que tú hablas también del Mesías y antimesías, pues existe una categorización del mesianismo en Israel
que tiene que pasar forzosamente por esta figura del Sadik. Existe la categoría del Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, y después viene un Mesías triunfante que es el Mashiach ben David, el de David. Entonces, en este sentido del Mashiach ben Yosef, ahí es donde entra esta categoría de los tzadikim, los justos, porque este Mesías ben Yosef es el que va al hilo de Isaías 53, el que sufre escarnio, el que es escupido, el que es dañado, el que es martirizado. Entonces es necesario que antes de que venga el Mesías triunfante, el Mashiach ben David, pues haya este tipo de sufrimiento, porque el Sadik lo que está haciendo es purificar el ambiente por el propio sacrificio. Y entonces cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿no?, las breves apariciones que tiene San José, o José, padre de Jesús, esposo de María de Nazaret, vemos que hay un protagonismo muy discreto pero muy significativo, porque entre otras cosas el Sadik también tiene debilidades. Entonces cuando se da cuenta de que María está embarazada sin haber tenido ningún comportamiento de concurso carnal con ella, ¿no? Se da cuenta que está embarazada, le asaltan un montón de dudas y dice, y por obligación como judío y como esposo tenía que denunciar a su mujer por adulterio. Entonces él se encuentra entre la espada y la pared, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero era un justo varón, era un justo varón. Y no quería denunciarla. Ahí está el comportamiento del Sadik. Entonces inmediatamente Dios le echa un cable y le manda un angelote y dice, no temas. Esa expresión tan bíblica del al-tirá, ¿no?, en hebreo, que se utiliza 365 veces en la Biblia, porque 365 días tiene el año y por tanto no temas día a día. Eso es parte del comportamiento del Sadik. Entonces el Sadik, José, pues ante la duda dice, no, ahora ya sé lo que es por justicia y lo que tengo que hacer. Y hay una serie de comportamientos alrededor de él, protegiendo a María y ese embarazo prodigioso que tiene, que le está archivando constantemente de lo que es este significado de tzadik en el judaísmo. Pero tiene que pasar las canutas y tiene siempre el temor, ¿no?, de que haya una matanza, que haya una persecución, la amenaza constante, ¿no?, ante la época que vive la Sagrada Familia. Es una época altamente escatológica, donde hay muchos oráculos, ¿no?, acerca del advenimiento de un Mesías concreto, real, sacerdotal, escatológico, en la clave judía, y entonces hay una amenaza constante, ¿no? Y de hecho, pues sabemos, ¿no?, las tensiones sociales que había entonces por parte de los romanos por un lado, Herodes el Grande por otro, cómo están todos con esta tensión escatológica ante una posible llegada de un Mesías, y por tanto hay una amenaza real. Y entonces el Sadik, como justo de Israel, tiene que proveer porque su pueblo no se desate, ¿no?, las furias y demás, pero sobre todo, como ya hayan detectado que el Mesías está por ahí, la obligación del Sadik es proteger al Mesías, que está camuflado todavía, como hace el Sadik, que también está camuflado. Entonces vemos en el comportamiento del José neotestamentario pues todas las claves de una escatología, de una redención judía maravillosa y espectacular, que además sobre sí mismo se carga como tzadik toda la preocupación y la responsabilidad que viene de lo alto para proteger ese embarazo tan especial. Oye, para acabar con el Antiguo Testamento, los profetas eran sadikim. Sí, se les entiende, ¿no? Entiendes que a lo largo de diversas generaciones hay estas manifestaciones de tzadikim, y entonces cada uno a su nivel va cumpliendo, ¿no?, su función, y algunos de ellos, ya sabéis, sobre todo los profetas, ¿no?, muchos de ellos no acaban para nada bien, por ejemplo Jeremías, y entonces todos ellos no tienen una dificultad, son repudiados, son apedreados en ocasiones, expulsados, ya viene el agorero de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todas estas participaciones del concepto de Sadik, de la espiritualidad del Sadik, claro que está trabajándose regularmente a través de la historia de la salvación, de la revelación, y va a culminar de manera preciosa y maravillosa en el Nuevo Testamento, o lo que leemos en el Nuevo Testamento. De hecho, la última aparición o mención que se hace de José en el Nuevo Testamento es a propósito de esa escena de Jesús con los doctores de la ley. Y entonces ese es un momento muy especial, porque
a todas luces, y leyéndolo en clave judía, lo que está haciendo Jesús es su bar mitzvah. Su bar mitzvah es, para daros una idea a grosso modo, es la confirmación en el ambiente judío, ¿no?, que hace que el varón entre ya en la congregación como adulto, ¿no?, y puede leer la Torá públicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús, y la obligación de todo adolescente que va a hacer su bar mitzvah es discutir precisamente con los del Sanedrín, con los doctores de la ley, los sabios, los rabinos, etcétera, etcétera. Ese es su papel, porque tiene que defender con argumentos que conoce bien la Biblia y hace su propia hermenéutica. Entonces, ese es el último momento que tenemos una referencia de José, que están buscando con su madre como locos a este Jesús, que se ha ido pues a hacer su bar mitzvah, ¿no? Entonces, el hecho de que desaparezca ya José de la historia tiene también mucho calado desde el punto de vista de lo que es o lo que representa el Sadik, porque en cuestiones cotidianas el padre, una vez que el muchacho, el hijo varón, ha hecho su bar mitzvah, es el padre el que toma el relevo para instruir al varón en lo que es un oficio, en la vida pública, le conduce, digamos, en los valores masculinos, donde antes pues el muchacho no excluyendo al padre bajo ningún concepto en el hogar judío, pero antes pertenecía a la esfera de la madre, ¿no? La madre pues se encarga también de tareas fundamentales como enseñar a rezar, enseñar una ética, enseñar cuestiones domésticas, para que también el muchacho sepa defenderse, ¿no?, en su vida adulta. Pero cuando hace el chico hace su bar mitzvah, ya es más competencia del padre la esfera pública, ¿no? Y es enseñarle un oficio, etcétera. Entonces, el que desaparezca San José precisamente cuando hace este bar mitzvah, porque ya no se le vuelve a tener mención, quiere decir que José, como tzadik, ha cumplido su papel, porque ahora quien se va a hacer cargo de Jesús es precisamente el Padre Celestial. Toma el relevo. Entonces, claro, cuando uno lee el Nuevo Testamento en estas claves judías, uno entiende maravillosamente bien qué es lo que realmente nos está contando el texto bíblico. Y en este sentido, y curiosamente, estos tzadikim, estos justos que os he mencionado según la tradición judía, todos son considerados artesanos. Todos tienen trabajos humildes, sencillos, y por eso no es casualidad que José se le llame el carpintero, aunque la traducción griega le llame tectón, porque es un constructor, un albañil cualificado en diversos campos, y ese es el papel de los tzadikim, porque no solamente como artesano tú creas con las manos, estás tallando piedras, estás puliendo maderas, tú haces una mesa, una silla, o haces un teatro como era lo que hacía José en Séforis, ¿no?, la gran ciudad que estaba proyectando Herodes Antipas, y enseñaba el oficio a Jesús niño. Entonces, el hábil constructor, manual, artesano, también es el que construye el mundo. Por eso el Sadik también es un arquitecto del mundo que trabaja a servicio de Dios para construir la salvación. Es un concepto típicamente semítico y precioso, que por eso se entiende en esos conceptos derivados de arquitectura sagrada. Y cualquier edificio, cualquier casa, palacio, templo, tiene una sanción específica emanado de lo alto, porque el plano celestial tiene que coincidir con el plano terrenal. Entonces, en este sentido, podemos entender maravillosamente bien con estas descripciones del Sadik el oficio de José, que además también le está instruyendo a su hijo terrenal en nombre del Padre Altísimo. Bueno, lo que yo había leído es que, por parte de arqueólogos y expertos en la Biblia, que es que José no era un humilde carpintero, era algo más, como dices tú, una especie de constructor, de encargado de obras, incluso una especie de aparejador de la época, y que nos llega a nosotros como el sencillo carpintero que vive modestamente en Nazaret, en parte, eso sí, como un añadido legendario o más literario que real. Porque las investigaciones que tú decías, las excavaciones en esta ciudad que has mencionado, ¿no? Sí, Séforis, sí. Demostraban que San José podía seguramente era un personaje importante. Sí, y un obrero cualificado. Sí, un obrero cualificado, y de hecho parece ser que él lideraba pues una cofradía de trabajadores que estaban ahí construyendo, ¿no?, la ciudad que estaba proyectando Herodes Antipas, y por eso da origen también lo que es a la actual ciudad de Nazaret, porque era un barrio obrero para que residieran estos señores, porque Séforis y Nazaret están a 7 kilómetros de distancia, iban y venían todos los días, o a veces habría que pernoctar, que por eso también José se ausentaba largas temporadas, y es ahí en una de estas que vuelve y se encuentra María embarazada. Entonces tenemos toda una serie, ¿qué es esto? Dice, ¿esto qué es? Esto no, con esto yo no contaba, etcétera, y ya tenían los desposorios
accesorios ya estaban realizados, ¿sabes? Pero no había habido oportunidad, cosa que sí permitía al judaísmo, de tener ese conocimiento bíblico, ¿no? Antes de que se produjera la segunda fase matrimonial, que es la legal, la de la ketubá, ¿no? Que es el contrato propiamente dicho, con papel y todo escrito, ¿no? Entonces, claro, pues se encuentra esta circunstancia y para él, pues obviamente es un pasmo, sobre todo teniendo en cuenta las obligaciones como esposo judío de denunciar a la mujer por adulterio. Ahora, también este episodio en el cual estaba rondando acerca de la pertinencia justa o injusta de denunciar a su esposa por adúltera, también está en línea con lo que era el debate desde el punto de vista jurídico en el pueblo hebreo de ese entonces, con otro gran rabino, Yohanan ben Zakkai, y qué curiosa desvelo acerca del nombre de Ben Zakkai, porque Zakkai en arameo también significa justo. Entonces, este rabino, un gran rabino de Israel, pues precisamente por esas fechas de que vivía la Sagrada Familia y Jesús de Nazaret, cuando estaba su ministerio público, pues denunció, ¿no?, este tipo de tratamiento de adulterio en el pueblo hebreo porque no lo consideraba justo. Decir, vosotros, y agarrándose también, parafraseando al profeta Oseas, dice: vosotros, hombres, que denunciáis a las mujeres por adulterio cuando vosotros vais detrás de prostitutas. Entonces, Yohanan ben Zakkai, el justo en arameo, denuncia esta situación y se anula la acusación de adulterio. Y en ese periodo es lo que está viviendo San José, que duda ante la acusación de adulterio, y luego también esta escena maravillosa de Jesús de Nazaret ante la lapidación de la adúltera, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, que en ese momento, desde el punto de vista de derecho judío, derecho rabínico, se estaba aboliendo esta acusación de adulterio porque era desproporcionado y no era paritario. No se acusaba a ningún varón de adulterio. Entonces todo esto forma parte, ¿no?, de ese bagaje de lo que se entiende la rectitud y la justicia. Y además, teniendo estas capacidades y esta cualidad de justo en José, el tratamiento que debía tener acerca de María era igualmente prodigioso desde el punto de vista de cómo conducir ese embarazo, una vez que ya recibe el soplo desde lo alto de que, ojo, que aquí hay algo muy serio. Entonces, se encarga de cuidar de una manera muy especial, en línea con lo que es el hombre judío en general, acerca de sus señoras cuando se quedan embarazadas. Él toma parte activa, especialmente con María, no solamente en cuidarla desde el punto de vista físico, de proveerla incluso con cosmética, con joyitas para que se vea bella y linda, que ese es el comportamiento también de los hombres en general, desde el punto de vista judío, sino que tanto él como ella tienen la obligación de ir ya educando al embrión, desde que es embrión, a esa criatura en lo que es la ley de Dios. Se le recitan salmos, se le lee la Torá, se le habla del Levítico, por ejemplo, la ética judía. Se le va preparando al niño desde que es embrión, porque se le considera ya persona. Por eso jamás en el judaísmo se va a entender el aborto bajo ningún concepto, y en ese sentido el varón tiene que prestar especial atención a ese embarazo de su señora, y más en este caso con María, sabiendo que viene una criatura muy especial, que ya que José, como tzadik, no puede llegar a ser Mesías nunca, en estas claves que os he comentado antes, pero sí está preparando el advenimiento del Mesías en clave judía. Y entonces cuida especialmente de ese embarazo, porque es su obligación como tzadik, y no solamente como un hombre amantísimo de su mujer y de ese nene que va a nacer, ¿no? Que también es su hijo, lo queramos o no, también es su hijo, ¿no?, desde el plano terrenal. Entonces va cuidando de ese embarazo, va hablándoles, la mujer también hace una serie de baños rituales en el mikvé exclusivamente para embarazadas, y hay una Giveret Mikvaot, ¿no?, que se llama así, la señora de los baños rituales, es el femenino para las embarazadas. Y después, al final, ya en el último mes de embarazo, pues el padre de la criatura, y ahora en este caso José, con una significación muy específica, se le permite en la sinagoga abrir él mismo el armario santo, el arón, donde está el rollo de la Torá en el oficio litúrgico, sacar los rollos de la Torá, cosa que solamente podía hacer el sacerdote o el rabino. Y entonces, en el último mes, en el 9º mes, al padre se le permite sacar el rollo de la Torá, y entonces él está haciendo lo mismo que va a ser su hijo después cuando lea Isaías 61, que públicamente, en su primera lectura pública en Nazaret, confirma que él es el Mesías. Está haciendo el padre el advenimiento de eso, y entonces tiene que sacar el rollo de la Torá y va haciendo su lectura con permiso de toda la congregación, esos 10 justos que tienen que hacer la congregación en la sinagoga. Y después, ya en el momento del parto, hay un hecho extraordinario,
que también pues nos chiva acerca de estos comportamientos del padre, pero más teniendo en cuenta que es un justo de Israel. Cuando se produce el momento del parto, el padre no se le deja entrar al paritorio. Entonces, el padre tiene que... ¿Qué contraste con hoy día, Javier, que se empeñan en que los padres tenemos que asistir a los partos? Bueno, eso seréis vosotros. A mí me invitaron y yo dije que me daba mucho. Sí, que da un poco... da impresión. Pero ojo a la obligación del padre en el momento del parto, cuando ella está ya en plena acción. Debe recitar obligatoriamente, y tengo aquí la chuleta porque obviamente no me los puedo saber todos, pero quien quiera tomar nota de nuestros oyentes, debe recitar los salmos 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 47, 72, 86, 90, 91, 92, 93, 104, 112, 113, hasta el final 150. Fijaos la cantidad de salmos que debe recitar, y todos ellos son principalmente salmos de exorcismo. Es decir, porque lo que está haciendo el padre, y en este sentido José con más carga de intensidad como justo de Israel, que es lo que está haciendo es evitar que haya ningún ataque maligno y que Dios haga acto de presencia en ese momento en que la mujer, en este caso María, está pariendo. Entonces, imaginaos toda la responsabilidad que debía tener José y cómo siempre estaba vigilante, estaba en guardia ante posibles eventualidades contrarios, especialmente, ¿no? Porque baste que eso también es esta cuestión del anticristo que tú mencionabas, la amenaza constante ante el Mesías, que hasta que venga la era escatológica del Mashiach ben David, que es otro gran constructor del mundo, pero es el que viene triunfante, el que no va a sufrir escarnio, el que no va a ser muerto, el que no va a ser vapuleado, mientras tenemos estas circunstancias. Bueno, te quería preguntar, vamos, que me va bastante prisa. Sí. Es que me emociono con el Sadik. Eso nos dicen nuestros oyentes, que hay que ver Cayetana Johnson, qué buena es, y cuando empieza a hablar, cómo se nota que transmite, que le gusta y que sabe. Es que no tenemos que hablar lo demás, cuando está Cayetana, para eso está... para eso está ella. Sabe, además, estos son programas de descanso para ti y para mí, la verdad. Oye, entonces, vamos a ver, San José, claro, desciende de la casa de David, y entonces ese trabajo que él tenía, tú dices que llegó a dirigir una cofradía, era algo que se correspondía más con su realeza que el oficio de sencillo carpintero. Sí, el ser descendiente del linaje davídico, que además David también se le considera un tzadik, lo mismo que su antecesor Shaul, el rey Shaul, y todos ellos tuvieron grandes defectos, prevaricaciones. Ya sabemos los episodios famosos y aquel baño glorioso de Bathsheba, que eso es la imagen. Mandó al marido al frente para que lo matase. Eso, o sea que todas estas prevaricaciones la tuvieron también los tzadikim anteriores, ¿no? Pero no dejan de ser que Dios los protegió, Dios los cuidó, lo mismo que a Caín se le hace una señal en la frente para que nadie lo toque. Todo esto son las participaciones que tiene el tzadik. Entonces, el hecho de tener esta descendencia davídica es muy importante porque precisamente la dinastía davídica reinante desaparece con el exilio babilónico. Ahí ya no vuelve a presentarse ningún rey de la casa de David, ¿no? Y cuando vuelven, ¿no?, los judíos de Babilonia, aquellos que quisieron volver, porque otros tantos se quedaron, pues tenemos el advenimiento, ¿no?, del mundo persa aqueménida, los grandes persas, que también consideran los judíos que hay tzadikim entre estos persas aqueménidas, porque les ayudaron, les facilitaron la construcción del templo. O sea que también incluso los extraños o los extranjeros pueden ser tzadikim. Cualquiera puede serlo, ¿no? Empezando por Israel, pero cualquiera que venga en ayuda, como estos justos que hemos mencionado del periodo nazi, ¿no? Y el caso es que desaparece lo que es la dinastía davídica para reinar en Israel. Después de los persas aqueménidas viene el mundo de los Alejandro Magno, ¿no? Todo este periodo tanto de los Ptolomeos como de los Seleucidas. Luego va a aparecer el Imperio Romano, entre medias la dinastía Hasmonea y luego Herodes el Grande y toda la dinastía que deja Herodes Antipas, etcétera, etcétera. No había ningún David en Israel reinante. Entonces, el que tú conservaras ese linaje davídico es parte de este concepto de tzadik que se va manifestando de manera sencilla y humilde, y que de manera soterrada el proyecto de Dios se iba fraguando a través de estos davídicos que
estaban allí haciendo sus oficios humildes, sencillos, todos básicamente artesanos, y en esa clave también los rabinos de Israel todos tenían que ganarse su vida, su sustento, trabajando también en este tipo de oficios. Es decir, que tú, por el hecho de ser davídico, no tenía que subírsete a la cabeza nada, ni creerte aquí el rey de tutti quanti, ni mucho menos. Tenías que preservar esa humildad, porque eso es tu obligación de cara a tu Dios. Eso también le pasa a San Pablo. Sí. Que también tenía que ganarse la vida. No sé si era curtidor o... Era curtidor, sí, curtidor. Sí. Eso es. Esa era la marca de casa de todos los rabinos, y incluso hay hasta un rabino gladiador, no lo perdáis. El rabí Lajish es de Traca, y cada vez que lo cuento a mis alumnos se parten de la risa porque no me puedo imaginar. Para la contraria sí. Y de repente un rabino que se hizo gladiador y tal, y claro, era un maravilloso rabino. Digo, y claro, tú te lo imaginas, y teniendo la foto que tenemos hoy de los rabinos, ¿no? Con sus rizos en las sienes y demás, imaginarte del gladiador, se te descuadra todo, ¿no? El caso es que hacían trabajos tremendamente humildes, de agricultores, de carpinteros, de curtidores, zapateros, etcétera, etcétera. Y muchos de los rabinos, por ejemplo, de origen sefardí, que tienen estos nombres, ¿no?, debidos a oficios, viene por esta tradición. Es decir, lo que no se contempla bajo ningún concepto es la soberbia. El que tú, porque seas rabino, tengas que tener una serie de un estatus garantizado y unos privilegios determinados. No. Y en esta línea de comportamiento, pues tenemos a un José maravilloso, humilde, sencillo, anónimo. ¿Pero por qué? Porque en una expresión que me gusta mucho utilizar, el silencio sonoro de Dios está presente y actuando a través de él para garantizar que Jesús, hijo de David también, se haga presente en la historia de la salvación. Bueno, volviendo a San Pablo, eso, lo que tú has contado de la obligación de los rabinos de tener un oficio, explicar su frase del que no trabaja, que no coma. Eso es. Y ese es el marchamo. De hecho, los rabinos no recibían ningún tipo de sueldo, ningún tipo de regalitos. No estaban permitidos recibir regalitos excepcionales ni nada de eso, porque obviamente se interpretaba como una compraventa o un soborno. Entonces, todo ese tipo de actitudes éticas no se contemplaba en la figura de un rabino, y Pablo de Tarso, ni más ni menos, discípulo de uno de los grandes, de Rabán Gamaliel. O sea que, en ese sentido, sí, y hablaba y se comportaba como un judío, aún utilizando lengua griega para hacerse entender con los gentiles, pero se está comportando como un rabino, precisamente. Oye, una curiosidad, porque has mencionado que el contrato nupcial se hacía con papel y se escribía. También que San José pues cogía, has dicho que era en el último mes de embarazo de su mujer, podía abrir el armario sagrado, coger la Torá y leerla. Es decir, que había un porcentaje muy amplio de la población para la época que estaba acostumbrada a leer y escribir. Sí, señor. De hecho, sabemos por la gran reina Salomé Alexandra, una magnífica señora, ¿no?, antes ya del advenimiento del mundo romano, pilló justo ese momento final de la dinastía Hasmonea, pues estableció con su hermano Shimon ben Shetach, que fue el primer nasí o jefe del Gran Sanedrín de Israel, establecieron una política de educación, digamos, pública en nuestros términos actuales, por el cual era obligatorio que todos conociesen la ley. Es decir, que la Biblia no es solamente un hecho religioso, espiritual o una manifestación, ¿no?, de una cultura religiosa, sino también era un código de comportamiento, de ética, de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, si ya desde el embrión se está enseñando a rezar, se está enseñando ley, ética, etcétera, a esa criatura que ya viene en camino, pues de cara ya a la sociedad lo mismo. Entonces establecieron una red de maestros que enseñaran a leer y a escribir, y gracias a eso también podían ir interiorizando la ley. Y de hecho sabemos por escuelas actuales de rabinos que a los nenes se les enseña a leer y a escribir con el Levítico, porque el Levítico es lo que contiene, digamos, la parte más cotidiana de la ética judía, pues lo que no debes comer, con quién no debes andar, qué actitudes no debes tener, como el chismorreo, cosas por el estilo, la calumnia. Entonces todo eso se enseñan a los nenes. Entonces, qué aspecto tan maravilloso es que tú aprendas ética, aprendas a conducirte como ciudadano, etcétera, a través de tu texto revelado, de un texto sagrado para ellos. Y en ese sentido Salomé Alexandra hizo hincapié, pues precisamente con su hermano Shimon ben Shetach, que era un ser humildísimo que vivía en una choza, uno de los grandes también de Israel, en esta línea que os comentaba antes, y establecieron esta red de enseñanza pública de todo esto. Y por eso era normal que en Nazaret, por ejemplo, pues Jesús supiera leer
San José supiera leer, María también, y es más, las mujeres en particular no estaban obligadas al estudio de la Torá, porque ya se entendía que ellas ya vienen con la Torá puesta, es una exégesis muy sofisticada de los rabinos, y ya bastante santificación tiene con su dedicación al hogar, a sacar adelante la prole, a manejar la economía doméstica, a cuidar del esposo también, etcétera. Pero si la mujer decide embarcarse en el estudio de la Torá, tiene una doble bendición, precisamente por esta tarea que tiene. Y las mujeres pues también podían leer y podían comentar y discutían y hablaban, compartían el mismo espacio sinagogal, hombres y mujeres, las mujeres en lo alto, en esa galería de las mujeres que se ven en algunas sinagogas, y las seguimos teniendo, las sinagogas españolas que se conservan de origen sefardí. En la planta de abajo era el espacio de los hombres, ellas arriba están con los nenes, y los nenes están aprendiendo, no aún jugueteando, no están aprendiendo, no todo un microcosmos, no sapiencial y de erudición y de comportamiento. Y muchas veces que se me dice, y es que hay una segregación y que las mujeres aquí y los hombres para allá, digo, no, es un cosmos cerrado donde las mujeres precisamente están en lo alto, vigilando que el hombre abajo estudie y aprenda la ley, porque es su obligación, lo mismo que ella hace con su hijo desde que es embrión, que también está enseñando a esa criatura desde su vientre. Entonces, hombre y mujer son paritarios, son equilibradores de la realidad, que es divina al mismo tiempo, y por eso no se puede entender este discurso de separaciones entre hombres y mujeres y tan desequilibrante que vemos en este mundo. Y de verdad, personalmente, para mí, hablar de San José es algo reivindicador, provocador, para también elevar lo que es el hombre en mayúsculas. Un apunte acerca de la relevancia del Tzadik, igualmente, ¿no?, para la era escatológica y la era mesiánica, según el Talmud y diversos textos, ¿no?, a través del Tratado Sanedrín, especialmente del Tratado Sukkah, cada 6.000 años se produce el advenimiento de la era mesiánica y se van a producir los dolores del parto del Mesías. En el calendario judío estamos en el año actual de 5.781 en su calendario, por tanto estamos muy cerquita a ese 6.000. Para ellos estamos entrando en la era mesiánica, y para mí no es casualidad que este año que estamos viviendo de 2021 esté consagrado, ¿no?, o dedicado por el Papa a San José. Porque ahí tenemos un sadí que nos está chivando de nuevo en estas claves internas, ¿no?, tan simbólicas, tan espirituales y tan profundas. Cuando uno lee, dices, uy, hay algo aquí de más que está pasando, que qué casualidad que este año esté dedicado a San José como tzadik. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista judío. Oye, para acabar, lo que has dicho es muy interesante, sobre la división de la sinagoga en dos espacios, porque eso explica que hay muchos grabados y muchas pinturas antiguas, sobre todo de la Edad Media, claro, cuando había juderías, en las que suele aparecerse son los hombres, o por ejemplo la circuncisión del niño. Me estoy acordando ahora de un cuadro pues del siglo XV, no te puedo decir cuál, pero me estoy acordando que sí, que en la parte de abajo, digamos, donde podría estar pues el altar, la pila bautismal, para entendernos, están San José, está el niño y está el sacerdote, y sin embargo la Virgen María y su familia ve esa circuncisión desde lo alto, desde una galería. Eso es. Y coincide maravillosamente bien con un concepto que estaba muy vivo en ese siglo I, que conoce bien la Sagrada Familia y todo su entorno, que es el concepto femenino de la presencia de Dios, la Shejinah. Y la Shejinah siempre es concebida como alguien que habita desde lo alto, contemplando al campamento de Israel en espera de la era mesiánica. Y en ese discurso simbólico es el que se realiza en la sinagoga, donde todos aquellos que se reúnan en mi nombre, Deuteronomio, ahí estoy yo. ¿Cómo? Es que nos quedan 15 minutos y no hemos llegado al Jesús de los católicos, al José de los católicos y al José de Trento, que esto es muy importante. Bueno, ¿cómo es entrenado José? ¿Cómo es entrenado? ¿Cómo fallece? ¿Cómo si se sabe o...? No sabemos. De hecho, hay tradiciones que van a venir después de evangelios, sobre todo de árabes cristianos, ¿no?, acerca de la muerte de José, y donde
Jesús se le presenta, ¿no? Discúlpame, padre, le pide perdón a su padre, ¿no? Por no haberle atendido, no haberle cuidado correctamente como hijo, ¿no? Que se debe a su padre, etcétera, ¿no? Es un evangelio brevísimo, pero te redondea muchísimo acerca de la muerte de José y no sabemos más, ¿no? Acerca de esta figura. Hay tradiciones, ¿no? Que como lo entroncan con este Mashiach ben Yosef, y el Mashiach ben Yosef, según la tradición judía, es ese José, hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto. Hay alguna tradición que precisamente por estos evangelios árabes cristianos pues le sitúa enterrado en Egipto, que es donde huye, ¿no? La Sagrada Familia, y hay toda una serie de relatos, ¿no? Digamos de piedad, ¿no? De peregrinación que rodean a este personaje. Con toda probabilidad sería enterrado según la costumbre judía, ¿no? Envuelto en un sudario, en una tumba, ¿no? Muy sencillita también, porque esa es la forma que deben ser enterrados los justos de Israel, nada de opulencias ni nada de eso, y de ahí hasta donde yo me sé no sabemos más. Bueno, la figura de José, pues durante en la época cristiana, la antigüedad tardía y el resto de la Edad Media, pues es una figura, vamos a decir, minusvalorada, que apenas desaparece. Quien lo reivindica es el Concilio de Trento. Sí, de hecho, si os fijáis, en la Edad Media tenemos pues obviamente una espectacular construcción de catedrales, basílicas, todas bajo una virgen. Santa María de algo o Nuestra Señora de algo, ¿no? Entonces ese era el dominio, ¿no? Principal, ¿no? De devoción mariana que existía en la Edad Media, que también, qué casualidad, coincide con pandemias, la gran peste negra, ¿no? Que asoló y que fue devastador. Entonces todo este sentido de lo nutriente que es la madre, o la figura de la maternidad, que también es una madre fiera que defiende a los suyos, por eso, ¿no? Sus catedrales incluso tienen aspecto de fortaleza, y si no, Notre Dame con sus dos torres en la fachada, eso es una catedral fortaleza, te da el sentimiento de la época. Pero después, Concilio de Trento. ¿Qué es lo que hace el Concilio de Trento? Pues responder a la Reforma Protestante, para empezar. Y en la Reforma Protestante tenemos graves problemas acerca de cómo interpretar, ¿no? el tema de María, la Sagrada Familia en su conjunto, ¿no? Con el tema, los dogmas. Y hay que tener en cuenta también que estamos con el auge del imperio de los Austrias españoles. Entonces, ¿qué figura mejor para identificar ese poderío del imperio católico, ¿no? De los Austrias, que la figura de José? Así que hay que equilibrar esas fuerzas de lo femenino en María, ¿no? Tan medieval, y con estas virgencitas tan preciosas que tenemos y que nos ilustra maravillosamente bien ese sentimiento de maternidad y de madre, pero hace falta también el aspecto masculino, y eso no tememos ni no debemos erradicarlo, esa paridad de lo masculino y lo femenino, y lo que puede identificar maravillosamente bien el propósito de la casa de los Austrias españoles es la figura de José, y luego con todos sus representantes alrededor. Bueno, es a partir de ese momento cuando, por ejemplo, esta Santa Teresa de Jesús también reivindica la figura de José, y se empiezan a consagrar iglesias al pobre José, que hasta entonces había estado olvidado. Nos quedan 10 minutos. Incluso aquí la cita que he leído de Carlos Puyol, él dice que le suelen representar como en la Edad Media, pues como un anciano bonachón, de rasgos blandos y dulzones, casi pues eso, como un hombre además dormido, para subrayar la virginidad de María. O sea, que el pobre se quedaba dormido y prefería estar durmiendo. O sea, pobre hombre. La verdad es que ha llegado una figura un poco maltratada, como decías, hasta el Concilio de Trento. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una iglesia que es San José y Santa Teresa, en la Plaza de España. En Plaza de España, sí. Consagrado a las dos figuras. Y de una manera más castiza, yo también me atrevería, en mi opinión, a enlazar la figura de José en Madrid con San Isidro Labrador, que también es un gran justo. Es decir, que este tipo de conceptos del justo, del sadik, bien que se puede trasladar a diversas figuras que estamos teniendo en nuestro mundo cristiano por pura herencia judía. Y no hay que olvidar nunca que España ha tenido judíos para aburrir, lo mismo que árabes, y hay que reconocer ese pozo cultural que nos han dejado, y sobre todo desde el punto de vista doctrinal teológico, el ambiente judío. Entonces, todos estos conceptos, pues obviamente participaba también la espiritualidad española, y maravillosos personajes como Santa Teresa, también oriental,
oriunda, judía conversa, o Juan de la Cruz, etcétera, todos los místicos españoles, cómo hay toda esta referencia y este ambiente no recurrente de este misticismo que emana del Antiguo Testamento. Para redondearos, ¿no?, un poco ahora que estamos terminando el programa, si me permitís, sí, haceros una cita de Proverbios capítulo 10, versículo 25, para redondearos, ¿no?, en esta literatura sapiencial tan preciosa que también tiene el pueblo hebreo, que se nos dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Tan necesario para nuestros tiempos, y esta reivindicación de la figura de José es más que importante y fundamental. Oye, otra duda sobre San José. Claro, si era un constructor, o sea, tendría dinero. Claro, no se habla en ningún momento en los evangelios de las necesidades materiales de la Virgen, tampoco de que Jesús estuviese trabajando. ¿Habría sido posible que José hubiese acumulado un capitalito que dejó a la familia? Habría acumulado algo, y de tal forma que le sirviera a Jesús para poder desenvolverse en sus primeros años, ¿no?, de ministerio, no público, porque obviamente tú tienes que comer, tú tienes que vivir en algún sitio, etcétera, aparte de que dormían en el monte con bastante facilidad, que eso también lo tenemos pautado en Israel. Y es lógico que hubiera algún capitalito que le dejase José, porque era también su obligación, esa herencia, ¿no?, y sobre todo en dineros. Y después era muy fácil que también Jesús pudiese recurrir a lo que es las huchas de caridad que había en el templo de Jerusalén, y eso sabemos, y guarda relación también con el concepto del tzadik, que en el templo de Salomón existía la cámara de las sombras, se llama así, porque era un lugar oscuro donde anónimamente tú hacías un donativo y anónimamente los necesitados lo retiraban, y esa costumbre se mantuvo en el templo de Herodes el Grande, y entonces tú podías recurrir a esas trompetas que tenían una forma de trompeta en el templo de Herodes, y tú podías pedir, ¿no?, en justicia, ¿no?, una pequeña ayuda, y por eso la misma palabra tzadik es tzedekah, misericordia, limosna, y tú podías pedir eso. Ese también es el espíritu del tzadik, ¿ok? Entonces por eso José no solamente es que deja un capitalito para que la familia pudiese salir adelante en caso de que él se fuera, porque además era una obligación del pater familias, ¿no? Porque tú tienes que proveer por la viuda, a pesar de que socialmente a la viuda y al huérfano se le cuida mucho en el judaísmo, y no deja de ser que Jesús, ya sabiendo que va a emprender un ministerio muy delicado, muy especial, pues oye, dale unos dineretes de bolsillo, porque oye, que también su parte carnal tiene que vivir de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, está comprobado que Jesús pasó unos años antes con la comunidad de los esenios. No, eso es más la tendencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Jesús conocía a los esenios porque el barrio esenio precisamente en Jerusalén estaba al lado de donde vivía su madre, en el monte Sión, y claro que se conocían, y ellos pues son una sociedad que todo el mundo sabe las tendencias y las doctrinas que estaban en el aire en ese momento, y claro que los conocía, pero su filosofía no encajaba estrictamente con ese mundo de los esenios, de ese abandono del mundanal ruido, etcétera, no, porque la misión de Jesús era todo lo contrario, era muy activo, muy de mezclarse entre las gentes, de ir a todos los sitios posibles, y en cambio Juan el Bautista sí, porque los esenios son precisamente sacerdotales, una escisión, un cisma sacerdotal que contesta a la prevaricación de los sacerdotes no legítimos del templo de Jerusalén. Hay toda esta discordancia acerca de lo que representa el sacerdocio de Qumran, por ejemplo, que eran los descendientes de Aarón, de las líneas de Aarón, de Moisés, después de las órdenes sacerdotales que estableció el rey David, y claro, pues cuando llegaron los jasmoneos impusieron los suyos y puentearon toda esta tradición del linaje que venía desde Moisés. Entonces se produce este grupo de los esenios precisamente en contestación de esa usurpación, y en ese sentido Juan el Bautista, como hijo de Zacarías, que pertenece a una orden sacerdotal de la época de David, pues claro, se da cuenta de lo mismo y protesta y dice, no, entonces yo también soy otro que contesta a esta gente que está prevaricando, y se va al desierto, y en ese sentido sí se sabe que debió habitar un tiempo con los de Qumran, hizo ahí su purificación necesaria sacerdotal, y después de allí ya se dedica a su ministerio público en el río Jordán. También siendo de linaje de
sacerdotal, suponemos que San Juan Bautista y su familia tampoco andarían cortos de dinerito. No andaban cortos, y de hecho pues Zacarías veía con cierta aprensión este papel de su hijo Juan, porque veía, dice, es que te van a quitar de en medio, y fue lo que sucedió, pues sí, ¿no? Sí, fue lo que sucedió. Perdió la cabeza. Sí, pero bueno, está en línea de lo que son estos grandes personajes bíblicos, que en otro programa pues también podemos hablar largo y tendido de este ambiente de los de Qumran. Bueno, a mí me gusta mucho toda la iconografía cristiana de San Juan Bautista como anticipador y protector de Jesús. Por ejemplo, ahora mismo me acuerdo de un cuadro en el que están los dos como niños, San Juan y Jesucristo, y San Juan se le reconoce porque tiene la cruz y está envuelto en la piel de camello, ¿no? Y le da de beber en una concha a Jesús. Sí, pues eso tenemos que dedicar otro programa, así que para hablar de Juan el Bautista, Esenios y Qumran y todo ese discurso maravilloso como sacerdote que es Juan el Bautista. Muy bien, bueno, pues un programa impresionante, como de costumbre. Nos quedan 2 minutos. Preguntarle a Cayetana Johnson cuándo vas a volver a Israel. Ay, a ver si me dejan en julio, que ahora con el cambio político que hay en Israel, que a ver si se flexibilizan, ¿no? las condiciones para entrar. Yo ya tengo una vacuna Pfizer y ahora me falta la segunda dosis, y en cuanto tenga la segunda ya... Se supone que te dejan entrar, ¿no? Deberían. Además es la misma que ellos han puesto, así que yo ya voy. Yo ya voy. Han recomendado. Oye, ¿y en qué estás trabajando allí? Pues mismo. Ahí estamos trabajando, pues donde estoy en las 2 excavaciones, en Tel Hatzor y Jerusalén, en la ciudad de David, y entonces, bueno, se supone que yo en Jerusalén debo continuar con buscando la torre norte que formaba parte del asedio, ¿no? De la revuelta macabea, ¿no? En el siglo II, antes era cristiana, y ahí en el 2019 dejé ya por lo menos un muro que estaba asomando. ¿Así? Entonces ahí estamos, y encontré punta de flecha y cosas así, o sea que yo ya iba con el pico, ya iba toda embalada, ya estaba ahí situada. Hay algo debajo de una vila romana, y tengo que ir como topo pues excavando aquello, así que a ver si me dejan, y bueno, pues para seguir reivindicando aquello. Bueno, pues sí. No, nada, simplemente recordar que Cayetana encontró un pendiente, que de esto ya hemos hablado en lo del pendiente helenístico, sí, lo del pendiente. Ahora siempre estamos con el chiste de a ver si encuentro el collar, el otro pendiente. Sí, y ahí seguimos, sí. Bueno, pues como siempre, Cayetana Johnson, un placer haberte tenido aquí en Cita con la Historia, hoy hablando del desconocido San José. Sí, hay que ver lo duro que era ser padre en el antiguo Israel. Bueno, ahora no te creas que es mucho más fácil. Eso digo yo, ahora no está nada fácil. Bueno, entonces no había Nintendo ni similares. Ni Netflix, tenías tú que entretener al niño, ¿sabes? Sí. Bueno, siempre le podías dar un pico y una pala y ponerle a acabar en el huerto. Y se le quitaba todas las tonterías, también te digo. Cayetana, pues esto es un placer, y vuelve pronto. Primero, vete pronto y vuelvo pronto para seguiros contando más historias, y de verdad, muchas gracias a vosotros también, y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Pero volvemos Dios mediante la próxima semana. Dios mediante. Nos vamos, ya saben, aquí siempre en Realidad Cita con la Historia.